You know, we've seen some very explosive games where it's like turn one, it's like the game is pretty much over at that point. I don't know if that's something we're going to see in every set here. Particularly, you know, we've already got the Tatsugiri. You have to imagine Dondozo's going to turn up at some point. The other though Pokemon available have been Pokemon that have been eliminar. Eliminar y devolver puntos. Prediction. ¿Quién gana? Loseto, ZACKARY. Pues sí, lo que decía que... Vale, ahí está. En 2014 yo hablaba demasiado, tío, con la gente de mis equipos y demás, y este pibe me lo lica. 2014. Sí, aquí una Easy Win, Dazzling Gleam bien perrón, Y el Tatsugiri está muertísimo, loco. Ha tirado Energy Ball. Leyendo el cambio de Dondozo. Madre mía. ZACKARY. Tecnoz. Yo lo conozco como Tecnoz, a este pavo. No sabía que era su nombre este. Everything was committed there to really try and go after that slot that the Fluttermane's in. ZACKARY switches it up, right? You show the Tatsugiri. Buen turno, Pero Take Draco Meteor y el pavo ha leído. Fluttermane se va, entra Dondozo, I'm just going to catch you Dondozo on the way in for big damage, and I'll be able to follow up on it the next turn. Wasn't the case, so Zack just... ¿Por qué liqueó tu equipo? Oh, ¿por qué no vas a liquearlo, no? En plan... Esto es el top 8. Ahora protege. Protege el Tatsu. Hay Perish. Hostia, bien jugado, Another viable game plan, though, that players like to be defaulting to in these situations can be the Perish song. Sí, yo también opino igual, Sandy. Muere el Flutter, pero claro, ahora entras con Dondozo. Ahora entras con Dondozo, It's a very interesting time to Perish song. Doesn't have a way to lock things down, but it is going to be forcing switches, so we're going to have to keep of those Perish. Al Corviknight le molesta, Y se va a morir el Tatsugiri. The same kind of game plan from turn number 1 from Ryan. Hola Yukong, recuerdo a la gente que entra nueva en el chat, tenéis ahí el botón del follow. This is where that Perish song that the Fluttermane was able to set before leaving is going to be so interesting. So the thing with Dondozo and Tatsugiri, the Tatsugiri will be able to go ahead and get that commander activated, but it is now going to be on that 3-turn timer. El Tatsu pues se muere y entra otro Pokémon. El Corviknight lo tiene que retirar, muy bien hecho, Yeah, I really love that strategy. It's like you finally get to play Dondozo with the boost, with a partner. Like, what is this? It's such a treat for the players. But Arcanine is going to try and help out a little bit. Grande Junkong, muy fan de BT. Ahí está la Protect por parte de Dondozo, pero le va a tirar Energy Ball a esa Protect, pero después el Fluttermane se va a ir y va a entrar el Corviknight. You have to try something at this point, whereas a very smart Protect is just going to be another turn of the Perish counter going down. So the Fluttermane and Tatsugiri now 2 turns left. So you have to then imagine then for ZACKARY what is Sánchez, el lunático. Tienes toda la razón del mundo, hermano. Paired up with this Dondozo in 2 more turns. Yeah, I mean, I'm not used to seeing Dondozo with a partner, right? Like, so I'm now very excited to see what the field. El Willow te lo comes. ¿Por qué Snarl? ¿Por qué Snarl? No le tira Willow. No tira Willow, no entiendo. Well, that was the littlest amount of damage that I've got to see from an Arcanine in a hot second, whereas the Dondozo will be able to retaliate with a lot more. Big earthquake into the Arcanine to bring it down decently low, but still sticking around. Le quiere bajar el ataque el especial. ¿Le quiere bajar el ataque especial para qué? No entiendo.
Tienes un Discord personal que está aquí. Land that damage. The Corviknight switch is really nice there for the side of Ryan, getting that in kind of free of charge, right? Like being able to just bring that in. Y salte la FL. Catch me with any damage. So I'm going to be able to get that Corviknight in, and it goes back to that point we were talking about yesterday. Se va el Arcanine. No entiendo, no entiendo. Estoy un poco bloqueado. No entiendo las jugadas, tío. Protecte a Dondozo. Se tira Vulca, vale. Es para el Psycap del Sylveon. Puede ser. Puede ser. Ahí está el Sylveon. Vale. Tiene sentido. Ah, pues no está tan mal la play. This is where those boosts on the Dondozo can really come in handy, because the Sylveon can go ahead and copy those with Psych Up, so you can have two boosted up Pokemon. Es menos seguro, ¿tú crees? Ahora lo vemos. Psych Up copia las estadísticas. El Snar lo ha tirado por el Sylveon, porque tiene Psych Up. Vale, tira Order Up. With the order up and keeping another stat boost. Not one Sylveon's going to be caring about too much, but you know, it's something for later. Uf. Sylveon creo que no la va a ver, Yo ya lo he dicho, Loseto, si va a hacer este matchup. El Corviknight le molesta bastante a ZACKARY. Creo que Loseto se lo hace, Un Mumla es más para vivir, te quitas a Sylveon. Y el Dondozo ya no hace nada, no toques a Corviknight. Dangerous. Late terrestrialization coming out though. We haven't seen it quite yet, and it is going to go ahead and be that Dondozo into this steel type. Yeah, the steel type's going to be Betarihuela, Gope. Betarihuela, coño. When it comes back in later, but it is going to mean that it's going to be a little bit harder to knock out immediately, I would say. Nah, palmadita. But Sylveon getting caught with a big Moonblast is going to be getting time to eat its berry, and that could keep it around for just a little bit longer. Sustituto. Is going for this safe and slow option. No tiene Wave Crash, no. Sticking around for longer. Well, that Dondozo is definitely one of them. Brave Bird into the Y lo celebra, critical hit, and it's going to be this Dondozo against the world now at this point, but set up in a nice spot to be able to do so. It has the boost, it has the substitute, it has the leftovers. Yo creo que mataba, Está más uno, yo creo que mataba. O si no se queda muy close. Buah, pero este endgame va a ser un coñazo, Este endgame va a ser un coñazo, So wasn't able to execute that strategy, still not able to show it off on the stream here today, but Dondozo is going to be playing what we like to call the long game here. We were talking about you know, if we don't Sí lo es, sí, Enem. Sí lo es, hermano. Vamos a poner el terremoto por aquí a Fluttermane. Hostia, lo que pega, Ahí está el Brave Bird. No sé si le va a quitar el sustituto. Y Adri, cuídese, hombre. No le quita el sustituto. Cuidado que a lo mejor el Dondozo se va a hacer, Con el sustituto Protect contra Corviknight, el 1 para 1. So without the body press, this steel typing just looks a whole lot better, right? Like you're waiting for Arcanine to be able to come in, but Brave Bird is your only attacking option on the side of the Corviknight. So yeah, it's going to take a lot of work to try and get. Bien, cabrón. There is a Pokemon over on Ryan's end though that can be muy bien, bro. Into this Dondozo for super effective damage, and that will be this. No siempre lo quitas de un golpe, no le tienes que quitar 25% de vida al sustituto. Ahí está la Protect. Pues puede ser, que remonte ZACKARY THORNBERG. Pace, and that's definitely not something that's fun to be facing down against. It adds up, and at some point he's gonna, be out from behind the substitute, so needs as much health. Sí, pero Dondozo tiene más PS, Warning Cloth. Dondozo tiene más PS. And be able to try and cause problems out of it. Yeah, I had to just double check there was a flare blitz available, because you never know with some of these. So just making sure that you can deal with that sub and then allow some extra damage to go down. Ahí está la Protect para sacarle un turno más. Va el Order Up al Corviknight. Bien viste ahí la Protect.
targeted into the Corviknight instead of going into the Arcanine slot. That could be threatening it. Good call, as it did go ahead and go for that protect, and the Corviknight is one of those Pokemon you do not want to leave around because it does have the ability to be able to heal up with that Roost. So we're talking about Pokemon that have the capability of staying on this field for a while. Well, these are it. The Corviknight, the Dondozo. Yeah, this could be a real long game between the two of them. But we're finally going to see Arcanine try and break this substitute with the flame. No, esto va a ser infumable, cabrón. Bueno. Time for the Dondozo. Kunsito, cuéntanos algo, coño. Cuéntanos año. Ayer saliste de fiesta, ¿no, Kunsito? Venga, que decías que no ibas a salir de fiesta y ibas a estar viendo a Manolo y nos mentiste. Terremoto que va a matar al Arcanine. Pero ZACKARY, que probablemente se va a llevar esto. La cantidad de Pokémon vivos. 2 Shadow Ball matan, sí. Pero no le va a dar tiempo a tirar 2 Shadow Ball. Tiene que darle crítico. Because it's now steel, that takes away Dazzling Gleam and Energy Ball as well. So you did need that pivot to be able to Shadow Ball. It's going to help out a little bit here. But what can Dondozo do? ¿Qué hace? El Teragrass. Bueno, Teragrass de nuestro colegón Ryan Loseto. Is going to be able to try and take that knockout, and then we're just in this long game of Corviknight versus Dondozo, which is se ríe ZACKARY. For a lot of people. No sé por qué no lo gastó antes nuestro colegón Loseto. Creo que ahora no aporta demasiado en la partida. Ahí está el terremoto que va a acabar con el Fluttermane. No aguanta el terremoto ni para Cristo, cabrón. With a Corviknight that's not really doing much into this Dondozo whatsoever. Yeah, this Corviknight isn't going to be able to touch this Dondozo. Look at this. This is just not the Pues nada, amigos. And I just do not see a way out. So I think Ryan has to go back to the drawing board. Because at the end of the day, this Dondozo is just going to heal up. It's going to substitute. It's going to be able to just grind you down. Protect, restos. Se acabó. Dondozo lo acaba ganando. Yo pensaba que no podría, pero el Dondozo lo gana. Qué puta barbaridad. ZACKARY, que lo que tiene que hacer es jugarle ya al tiempo. No tienes que hacer absolutamente nada. Bueno, gracias a los casters por seleccionar una partida así, porque vaya coñazo, cabrón. Tenían la partida de Gavin, tío. La partida de Gavin y de Dylan. Un crítico le puede dar, sí, 40. Y se sigue bufando, Y se sigue bufando, Y se sigue bufando el colegón Dondozo. Yeah, I mean, at the end of the day, it's like you could boost up all you want with the Corviknight, but you're still not going to be able to hit it. So this defensive terrestrialization with the steel typing has been absolutely huge for the Dondozo in this one. Corviknight can grind the game down, right? Corviknight can, of course, sit there and be like... No, es el primer game, tío. Es el primer game. At the end of the day, at some point, Dondozo is going to hit you, and it's going to do, a bit more damage. The one thing I will say is, this is a really unique, not unique, but a Dondozo set without Wave Crash. So the big damage option is gone. I hate to say it. Oye, Psycho, muchas gracias, coño. Muchas gracias. Aportando. Tenemos deditos. Para mi rey. Un besito, coño. No lo sé por qué se bustea, tío, no lo sé. It looks like it could just be only a painful situation for Ryan at this point. Can go ahead and Bruce, bring the Corviknight. Tío, no sé si esto va a forzar a llevar Clear Smoke en Among Us, Otra vez, porque se está jugando mucho Dondozo Teragrass también. Uf. Madre mía lo que pega. Y es un Corviknight, Loseto, por favor. Loseto. Venga, hombre, contribuye con el streaming, coño. Que ya sabemos que no tienen la culpa, pero contribuye.
you know, there's only going to be 5 more of those. Nice to see that he did, of course, max that out. But, you know, what does roosting every turn really get? Oye, gran trabajo de los casters, aquí, gran trabajo de los casters. Esto para castear tiene que ser infumable, tío. O sea, esto es Van Manolo y hablamos de lo que os apetezca, pero para castear de forma profesional, qué coñazo, tío. Dale a la X, Loseto, a la X. A la X. Mira, y te vacila, tío, y te vacila. Y te vacila, dale la X, hombre. For the earthquake as well, so trying to figure this one out. We'll see if the Dondozo is kind of running out of turns and options. I think that's going to be a really big one, because it's at this point it's like, you know, can either player actually get the knockout to? Pues nada, order up, que ahora le va a quitar un puñado de vida. Va a intentar estalear el timer. Loseto, que cree de verdad que puede llegar a ganar la partida. Intenta soñar. Le tira Brave Bird. Señores y señores, le tira el order up ahora mismo al Corbin, que le quita una barbaridad de vida. El Brave Bird, que va a ser ridículo. Se va a quitar más daño del que va a hacer. Efectivamente. Es imposible Teca, hermano. No puede ganar. Si tiene que acabar el tiempo y que tire Rus, te imagino el Corbinite y el Domo no te da toda la vida. Pero es que no va a pasar. No va a pasar. I think it's interesting. A lot of Dondozos that we've gotten to see during the tournament so far have been the grass terrestrialization type. Sí, sí, lo va a intentar. Lo va a intentar. Dondozo que tira otro order up. Surrealista lo que pega ya el Dondozo. What is happening right now is it will be another round of order up. Si tiene sustituto la podría liarse. ¿Se te acaba el tiempo a ti? Sí, claro. Sí, sí. Pues nada, señores y señores, ahora sí que sí, ya ZACKARY ya gana. Gracias por este tremendo espectáculo. Ahí está el order up una vez más, que ya le ha dejado a 40 de vida. Otro Rust, 3 minutos de partida. ZACKARY, que sabe que lo tiene ganadísimo. Vamos, Loseto, vamos. Ahórranos estos 3 minutos, coño. Se vuelve a tirar otro respiro. El Dondozo que se va a quedar más HP. Lo va a intentar, va a tirar order up. Le va a intentar tirar un Brave Bird crítico. Nada. Pues igual que la que decía Kirby, el Tewin no era mala. ¿Por qué? Si después tira respiro y te tira terremoto, bro. Yo creo que es la peor, esa opción. Porque estás forzado a tirar respiro. Loseto va a intentarlo, Vuelve a tirar el order up. So at some point, these damage are going to stick. This is going to obviously add up over time, but I don't think we're even going to worry about that. I'm pretty sure the timer is going to be a issue for Ryan here as he's down. Ya no puede tirar respiro. Ryan pierde. Yeah, I'm just gonna let it run out at this point. I mean, there is nothing that can be. Gracias, Ryan. Gracias, Ryan, por
darnos un gran final de partida. 1-0 para ZACKARY THORNBERG. Suelta el mando, LOSETO. LOSETO, dale la X. Loco, ya ahí no le... Factores, por lo que hemos visto ya. Joder. Yo no lo hubiera intentado, en el caso de LOSETO. Respeto el hecho de intentarlo y decir, mira, va, a lo mejor me sale un crítico, puede llegar a ocurrir un ending donde acabo ganando. Pero es que va, no... Es que a base de order up, LOSETO lo sabe todo, pero no sabe darle a huir. Juego de palabras, bro. No serás tú, Chiste MC. No serás tú, Chiste MC. Alex, ¿crees que fue un error tener a donde en Series 1? No. Error no, lo que... Es un Pokémon muy molesto. La verdad, los que juegan Dondozo no tienen absolutamente nada que hacer con sus vidas. No seáis haters, anda. Dondozo es un coñazo, pero es competición, tío. Es válido, no... Transpired. I mentioned that coming back from Oceania that there's VGC players playing on the flight. This was a solitaire that I saw go down and see that cycle. Bueno, yo prefiero personalmente que ZACKARY THORNBERG gane, porque eso sería un top 4 para Aaron y un top 4 para Aaron, donde creo que podría llegar a ganar de nuevo. Lo único es Terasteel. El Terasteel creo que le fastidia más a Aaron. El ZACKARY ha estado muy vacilón. Yo quiero Game 3 mínimo. Hostia, puede ser infumable, Game 3. Full focus es turbio y mira y aprende a jugar. Turbio espabila, Pavilas, turbio. Ahora se va a comer una Ice Dazzle, ¿no? Okay. Yeah, it's definitely nice when you have that double Pokemon, but when you can see that there is going to be that win-con strategy with just this Dondozo that walls all. Well, ahí está el Terasteel, Terasteel early. Y protege ahora a Tatsugiri, creo que le ha hecho el focus. La madre que me parió ZACKARY, que le vuelva a vacilar a LOSETO. Tira Perishong. Tira Perishong. Qué vacilada, Qué vacilada de THORNBERG. Siguiente turno puede tener un Boom Blast a quien quiera. La de Peris es buena, sí. A ver, ahora el Fluttermane yo creo que se va, El Fluttermane se va a ir. Dale. No, es al revés. Es al revés. ¿Por qué se lo ha tirado? No lo entiendo, tío. Si se va a ir el Flutter. Es al revés, tío. Pues no hay cambio, No hay cambio, se ríe ZACKARY. Le sale todo a LOSETO. Hay protect por parte de Fluttermane. Bueno, LOSETO lo celebra, madre mía. No entiendo nada, creo que es una partida entre dos fumados. Uno de Gabá, el otro de Badalona. Probablemente el de Gabá sea Curibó.
El de Badalona será un rumano. El Energy Ball que va a matar al Tatsugiri. No entiendo absolutamente nada porque Dondozo no va a hacer nada en esta partida. Se ríe Zackary, no sé. Top 8, bro, pero van a pasar uno de los dos al top 4, tío. No sé, No sé, tío. You don't have the Tatsugiri, but the Pokemon over on Ryan's side are still pressured with this perish song at this point. So at some point they are gonna protege el bundle. Vamos a ver qué acaba haciendo aquí Zackary Thornberg. Vemos el Moonblast que se lo tira al bundle. Loseto celebra. Mueve la cabeza. Le tira el Energy Ball que probablemente va a impactar con ese Sylveon. Joder, el daño. Me cago en Dios. Con el Specs. Me recuerda a San Francisco que es... Qué duro, qué duro. ¡Ojo! Tiene TR, ¿no? El Hyper Voice que impacta con el Flutter y tiene TR. Ah, no, ¿qué ha hecho con el...? Ah, perdonen. Voy fumado, voy borracho yo. Ha tirado Moonblast al Iron Bundle. Perdón. Pensaba que no había pegado el Flutter. Pero ya había pegado. Les falta una de mis plays, un pulso cura al rival. Bueno, me estoy contagiando del ambiente, Me estoy contagiando del ambiente entre Loseto y Zackary Thornberg. Vamos aquí la Easy Win, entra el Corviknight, va a perder el Iron Bundle por lo que veo. No le importa perderlo. El Moonblast que se lo tira a Corviknight. Pues nada. Un pibe pierde a Iron Bundle, el otro pibe pierde a Flutter. No entiendo absolutamente nada. Van los dos borrachos. Van los dos borrachísimos. O sea, no... No estoy entendiendo nada, es locura. Entra el Canine, no sé qué va a entrar. A lo mejor no entra el Dondozo. Zackary se ríe. Está desquiciado, señoras y señores. Zackary entra con Dondozo. Doble KO, dice el lunático. Por suerte no tenemos la animación del doble KO y espero que nunca más. Alex, explícanos esto. Yo no puedo explicar esto, amigos. Es el regional más flojo de la temporada, de largo. Nos vamos a la tercera partida. Partida patrocinada. Partida patrocinada por Razmataz entre Loseto y Zackary Thornberg. Ojalá fuera el mejor 17 games. No. Esto es como el valor norteamericano, lo predecible es impredecible y viceversa. Heineken y BCBD patrocinan este espacio, legit. Se ríe Loseto, Se ríe Loseto, mirad a Zackary, está concentrado, pensando en el porrito que se ha fumado previamente. Disfrutando un poco, ¿no? Disfrutando un poco. ¿Dónde voy, Kunsito? Te voy a la cejilla, Sí, Zackary, cuidado, es travieso, Es travieso. Bueno, señoras y señores, algo que puedo decir es que tirar presión y no cambiar es muy útil. Sobre todo, si no entras con Dondozo, es más útil aún. Vemos a Loseto, con una gorra de Marwa que probablemente no haya lavado en años. De hecho, le veo algo ahí. No sé qué debe tener. Tendrá un poco de polvillo. Que es raro que haya un poco de polvillo en un jugador de Pokémon. La sudadera... mira, fíjate, no está mal. No está mal. No está mal.
Como nadie me vale esto, pues... ¿Qué cojones, tío? Alex puntúa los outfits. Este fin de semana lo puntuamos, gente. Este fin de semana haremos un puntuato outfit. ¿Cuánto vale tu outfit versión Pokémon? Hay que hacerlo este fin de. Hay que hacerlo este fin de. Will do more damage. Like, it's a trade that you've got to be willing to make. So certainly some interesting choices here. It looks like Ryan. ¿Cuánto huele tu outfit? Hostia. Vale, Fluttermane, Tatsugiri una vez más. Vamos a ver cuál es la jugada por la que opta ZACKARY THORNBERG. Ryan LOSETO, que tira al Teragras. Ahí está la Protect por parte de Tatsugiri, señoras y señores. Hay Energy Ball por parte de LOSETO. El Icy Wing que impacta con ese Fluttermane. Vamos a ver dónde va el Energy Ball. Hay otra vez Perishong. Veremos si LOSETO le tira el Energy Ball, se lo tira a Tatsugiri. ¿Va a decidir esta partida ZACKARY THORNBERG sacar a Dondozo? ¿O va a dejar morir a Tatsugiri? ¿Cambiarán algún Pokémon? Bueno. Le va a volver a tirar el Energy Ball al Tatsugiri, Ay. Por favor, al menos tira Freeze Dry al Fluttermane, tío. Freeze Dry. No. Hostia, control de alcoholemia, por favor. Vale. Un Energy. Ahora le cambia a Dondozo. Silvion. Bueno. Van borrachos los dos, Van borrachos los dos. No entiendo nada, tío. No entiendo nada, tío. Le tira el Moonblast al Iron Bundle. Le sabe bien a LOSETO. LOSETO no sabe qué está haciendo en esta partida. Van descontrolados los dos. El Energy Ball que se le acaba tirando a Fluttermane. Fluttermane cae. Bueno. Historia por parte de LOSETO. Historia por parte de LOSETO, que ahora mismo va a entrar con Dondozo. ZACKARY que se queda boquiabierto. Mirad a ZACKARY. Está boquiabierto, Entra de nuevo con Tatsugiri. No entiendo nada, tío. No lo entiendo. Mis colegones están en un cumple. No entiendo nada, tío. Hostia, esto es Pokémon, Pokémon Calimocho, lo ha dicho el lunático. Mejor definido imposible, por favor. Queremos ver más historia, LOSETO. LOSETO parece que va drogado. ZACKARY parece que se ha tomado una pastilla de M. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo está comprobando el chat de Twitch. Se va el Fluttermane. Entra el Corviknight que va a tanquear bien los golpes. Se protege el Tatsugiri. ZACKARY mirando los ojos de LOSETO. Hay doble protect. LOSETO lo celebra. Cuidadito, Vaya putero. Ay, Dios mío. Pokémon Calimocho, Pokémon Rebujito. Nada, oye, el chat es historia. Nada, va a cambiar a Iron Bundle por el Arcanine. Vamos a ver si va a entrar finalmente ese Dondozo que tanto queremos ver. Parece que ZACKARY no está dispuesto a competir. Vemos aquí el Freeze Dry y el Brave Bird. Cuidado que LOSETO está leyendo el Terafly. Puede que sea un genio incomprendido. Vale, LOSETO medita, LOSETO, le medita. Cambia el Arcanine. Vale, que acaba cambiando, bien. No es necesario ahí risquear, algo has hecho bien aquí, amigo. Cuidado porque se puede comer un Moody Water. Vamos a ver que acaba haciendo. El Silvion se va.
Parece que ZACKARY está rayadete. Increíble la habilidad de Arcanine, cómo ha impactado la partida de Tatsugiri, que lo intimidó. Recordemos que Tatsugiri es un Pokémon que ataque por el lado físico. Bravevir, que impacta con el Dondozo, cuidadito, El chat es historia hoy, sí lo es. Perdón, el porre, ese Corby siempre fue blanco. Lo fue. Cuidado porque LOSETO puede perder. LOSETO puede perder. Se va al Corviknight, entra el Iron Bundle. Se va a comer un terremoto que va a ser nanosexo eso, Le tira el Fuegofato. Es más rápido el Arcanine. Ahora sí que se lo tira. No le tira Snarl. No va borracho ahora mismo LOSETO. Se tira el sustituto. Creo que aquí ya no puede inventar mucho más ZACKARY. Era Snarl ahí. Primero la música de los chinos a Aaron. Ahora el Corby de blanco de ZACKARY. El Freeze Dry que le va a romper el sustituto. Le rompe el sub. Probablemente le va a tirar Snarl ahora. No, le tira Flare Blitz. Intenta cubrir el Tera. Señores, vamos a ver un terremoto. No hay terremoto. Hay Order Up. Bueno. ZACKARY no las ve venir, ZACKARY no las ve venir en esta partida, ZACKARY no las ve venir en esta partida. Le va a tirar Freeze Dry, Flare Blitz. A Dondozo no te puede tirar el Tera porque si no va a perder a Dondozo. Freeze Dry no va a matar. Flare Blitz que tampoco va a matar, pero se va a quedar a rango de un Freeze Dry. Vamos a ver si el terremoto acaba debilitando algún Pokémon. Cuidadito, ZACKARY Thornberg, tira terremoto. Vamos a ver si hay algún critiquín. Puede ser un poco tímido, esperemos que no. El Arcanine no consigue debilitarlo. LOSETO va a hacer historia. Se va a enfrentar a Aaron Cybertron Zen en el top 4. Un poco raro llamarse LOSETO. Se llama Ryan, pero yo le llamo LOSETO. Es su apellido, a mí me gusta llamar por el apellido. ¿Cómo se llama? Si me llaman a mí Gómez. A mí me han llamado toda la vida Gómez. Pues nada, amigos y amigas. Tira Protect el Iron Bundle. Le tira Flare Blitz. No sé qué busca aquí. Creo que lo que está buscando aquí el LOSETO es que pierda el Arcanine para entrar limpio con el Flutter Main. Creo que esta play es muy buena por parte de LOSETO. Esta ha sido bastante buena por parte de LOSETO. Muy bien jugado. Y ahora te entra con el Flutter Mane. Bien LOSETO aquí, bien LOSETO, cerrando la partida. Freeze Dry a Dondozo, Dazzling Gleam o Moonblast, lo que te apetezca. ZACKARY ya no sonríe tanto. Bueno, se ríe. Se ríe porque saben que los dos han consumido sustancias, se las han compartido entre ellos. Va a tirar el Tera. Con nada de vida. El Dondozo. Ahí lo tenemos, Tera 0. Y Yoadri pide por favor que le comparta alguna sustancia para ir después al Fabric. Ahí lo vemos, Freeze Dry. Se lo tira a Dondozo, no le consigue matar. Pero tira Dazzling Gleam, va a matar igualmente a Dondozo. Gran Tera de mi colegón ZACKARY Thornberg. Y ahí entra Sylveon. LOSETO se planta en semifinales.
Pero hemos presenciado historia. Historia, paga el polen, sí señor, de Daniel. Paga el polen de Mayichi. No sé cómo ha llegado a Canadá. No sé cómo ha llegado a Canadá. Hermano, ¿quién decía que Dondozo era aburrido? Oye, esto se lo han facilitado, a los casters. Ron Barceló, queremos un sponsor, coño. Queremos un patrocinio, Bar Manolo. Esto, aquí habíamos hecho historia, un Ron Colita. Por Dios. Por Dios. Cuidadito que tira Dazzling Gleam. Creo que el Tatsugiri es Sash. Cuidado, no está todo dicho. Un Dracometer crítico, cuidado. Se tira el Dracometer al Fluttermane. No hay critiquín. No hay critiquín, no vamos a ver historia. Vamos a ver ahora una Protect de Tatsugiri y un Hyper Voice de Sylveon. Pero va a acabar ganando el Corviknight, Creo que no tiene Icy Wind, Chuso. Tiene Taunt y Dracometeor y Moody Water. No, no es Terafire, si ha tirado el Tera, además. Ahí está la Protect por parte de Tatsugiri. Sonríe Ryan Loseto. Le tira el Dazzling Gleam. Hyper Voice que deletea. ¡Oh! No le deletea a Fluttermane. Loseto sonríe porque ahora ya sabe que tiene un Dazzling Gleam más Brave Bird. Intenta la doble Protect. Celebra Loseto, Celebra Loseto, Come on, Corviknight, let's see, show and prove me and Sierra wrong in this one. It is going in. It's not getting a el Brave Bird que no consigue acabar con la vida del Corviknight. Hyper Voice que va a doler porque va a acabar con la vida de Flutter. Y un critiquín un poco tarde para acabar rematando la partida. Y ahora entra Bundle. Pero señores, cuidado, no está acabado. Puede haber un mistake de Loseto. No creo que Loseto se tire hidrobomba a su Corviknight, ¿no? No creo que ocurra, ¿no? Sería fine, pero no. No va a ocurrir. Loseto se lleva el top 8, lo vamos al top 4. Bueno, también hemos visto historia. Acabamos de ver historia. Sí, sí, se ha visto la lucha, por eso lo he dicho. Vamos completamente borrachos. Nos han contagiado estos chavales, tío. Nos han contagiado estos chavales. Nos han contagiado. Joder, qué buena ronda,